Contanos, aquí estamos por el Día contra la Lucha de las Drogas. Sí, se conmemora el Día de la Lucha contra las Drogas en homenaje al fallecimiento de un doctor bonaerense, el doctor Ricardo Gutiérrez, que es el que fundó el Hospital de Niños de la provincia de Buenos Aires. Y se conmemora este día como la lucha contra las drogas porque él decía que había que prevenir, cuidar y proteger a estos niños, o sea, al rango etario más joven sería. ¿Qué opinas sobre eso? Bien, la verdad que como es algo que se promulgó en la provincia de Buenos Aires y que por ahí no es a nivel mundial y es prevenir a ese rango etario, estoy de acuerdo en esto que se manifiesta con esta ley, porque es realmente cierto que uno tiene que prevenir a los niños, pero también prevenir a los adolescentes que no lleguen al consumo de drogas, que el consumo que puedan llegar a tener los adolescentes hoy en día, que es una realidad, sea supervisado, que no se le vea tanto la prohibición, más allá de que es algo que está prohibido ante la ley. Estaría bueno que le saquemos un poco esa estigmación que tiene, sino estar más abierto a que los chicos puedan comentar sobre si tienen algún consumo, por qué lo tienen, cómo es su consumo o por qué lo hacen o en qué momentos, si no es todos los días, si es cuando se juntan con amigos, quién provee también de esa droga. Me parece que es un tabú hoy en día y los chicos están muy atravesados más que nada por la marihuana, básicamente. Vos hablas de un rango etario. ¿Cuál es ese rango etario? Bien, el rango etario es, dicen, prevención de los niños, como educar a estos niños, darles a conocer qué son las drogas, qué tipo de drogas hay, cuándo es un consumo problemático de estas drogas, qué hacer cuando uno tiene un consumo problemático, cómo darse cuenta, cómo como papás podemos visualizar cuando hay un consumo problemático, pero el rango etario donde los chicos tienen más conciencia, donde están más inmersos, donde por ahí tienen más conocimiento sobre las drogas, es en la adolescencia. Esto no significa que no haya adultos que consuman diferentes tipos de drogas y no solamente estamos hablando de marihuana, cocaína, sino también de alcohol, tabaco, ¿Farmacéuticos? Sí, las benzodiazepinas, el diazepam. Hay personas que son adictas a los medicamentos que utilizan para dormir, se hacen dependientes a esos medicamentos y sin eso no pueden conciliar el sueño. O sea, no solamente estamos hablando de cocaína y marihuana. ¿Qué pasa con esas personas que hacen un mal uso, capaz, o no el uso adecuado de las drogas, por ejemplo, como decías vos, para dormir y consideran que no es una manera de drogarse? Uh-huh. Sí, como que no lo ven como una adicción, no lo toman como una adicción. Primero que nada, cuando un doctor, un especialista receta este tipo de drogas, uno tiene que saber que no es a largo plazo. Es como las medicaciones psiquiátricas. Uno sabe que el paciente comienza tomando una medicación psiquiátrica o para el dolor o para lo que sea y sabe que progresivamente la dosis va a ir aumentando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las adicciones? Yo empiezo tomando cierta cantidad, por ejemplo, de un diazepam y después ya no me hace más efecto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va pidiendo cada vez más para que pueda hacer efecto dentro de mi cuerpo. Ahí es donde comienza la adicción, porque cada vez el cuerpo me va pidiendo más, y si yo le doy eso a mi cuerpo, es ahí donde se crea la adicción. ¿Qué hacemos con eso? Se supone que el médico tiene que dar un determinado tiempo en donde el paciente tiene que tomar cierta cantidad de miligramos y a partir de ahí empezar a ver si se puede disminuir y sacando progresivamente, tampoco bruscamente, porque haría como un efecto contra el rebote. ¿Cuáles son los tipos de adicciones que tenemos? Bien,
los tipos de adicciones que tenemos, que muchas veces nosotros trabajamos dentro de la clínica con adicciones, pero que a su vez tienen una patología dual. ¿A qué se refiere esto? A que el paciente puede ser adicto a la marihuana, a la cocaína, a las benzodiazepinas, a la heroína, a la nubaína, al tabaco y demás, pero con una patología psicológica previamente. Por ejemplo, hay personas que tienen una patología de base, una esquizofrenia, y a su vez consumen, que es muchísimo más difícil el tratamiento con esas personas, porque al consumir, su patología de base, su patología psicológica o psiquiatra de base, repercute y perjudica mucho en este consumo. Hay diferentes tipos de adicciones, como te decía recién, no solamente hablamos de la cocaína y la marihuana, que parece que es la única adicción que hay es a la cocaína y a la marihuana, y tenemos la adicción al alcoholismo, las personas que toman muchísimo alcohol, tenemos la adicción a la cocaína, ¿sí? Que la cocaína actúa en el sistema nervioso central como un estimulante, es decir, que por ahí es, bueno, cuando uno toma cocaína está pum para arriba. ¿Por qué? Porque estimula el sistema nervioso central, el cerebro. La marihuana, que es todo lo contrario, es un inhibidor del sistema nervioso central, es un depresor del sistema nervioso central, es decir, que baja los niveles de ansiedad y demás de la persona. Tenemos las benzodiazepinas, como te decía, el diazepam, el clonazepam para dormir. Después tenemos la heroína y los opiáceos, que esos son cuando las personas tienen un determinado dolor físico o la nubaína, entonces para que ese dolor disminuya, consumen o se inyectan ese tipo de drogas y cada vez se van inyectando más, como te decía, porque sienten cada vez más dolor. A lo mejor el dolor es el mismo, pero ellos lo sienten más potenciado. Y por último, que me parece que también hay que destacarlo, es el tabaco, que es una adicción, que es moneda corriente para todos los fumadores, es una adicción también. ¿Por qué consideras que es legal y las otras no? Mira, yo con respecto a eso no estoy muy interiorizada en el tema. Sí me parece que como te decía anteriormente y cuando comenzamos la nota, el buen uso, me refiero a poder indagar si hay un consumo problemático o no. Que una persona se fume un porro, hablándolo en criollo, cada 15 días o una vez a la semana, no significa que esa persona sea adicta. Acá está como socialmente mal visto la droga, como etiquetado el drogadicto, el adicto, y tampoco, yo siempre pienso y siempre digo que nunca uno se pone a ver lo que hay atrás de esa persona, porque si realmente tiene un consumo problemático, bueno, a ver por qué tiene ese consumo problemático, hace cuánto que viene ese consumo problemático, cómo es su familia, cómo son sus relaciones, cómo era cuando era chico, había inclusión de ese niño, de ese adolescente, estaba aislado, sus papás los miraron, lo reconocieron, le dieron cariño, le dieron afecto. O sea, una persona que se droga y que tiene un consumo problemático con las drogas, no lo hace porque sí. O sea, tenemos que empezar a ver para atrás y no etiquetarlo o señalarlo, sino tomarlo y ayudarlo, porque hay personas que realmente tienen un consumo muy problemático en sí y nadie los ayuda. La mayoría les dan espalda. O sea, por ahí salen campañas de prevención de drogas, se les muestra a los chicos qué es la marihuana, qué es la cocaína, qué es el tabaco, qué todos los requisitos, y nadie dentro de las políticas públicas hace un programa para, más allá de la prevención, porque no tenemos que trabajar con los que todavía no consumen. Sí, tenemos que trabajar con eso, pero tenemos que trabajar con los que ya tienen una adicción propiamente establecida y empezar a hacer algo con esas personas para que no queden afuera de la sociedad, para que se los pueda integrar y para que se los pueda ayudar. Los tratamientos son muy largos, se necesitan de muchísima ayuda familiar, se necesita de muchos profesionales y me parece que no hay tiempo, no hay dinero y tampoco hay ganas para empezar a desarrollar estas políticas que me parece que tanto acá en General Lavalle como en otros pueblos se ve muchísimo y
Bueno, yo soy de La Cautiva y también se ve eso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los chicos que ya consumen? ¿No? Sí, hagamos prevención, pero con los que ya consumen, ¿qué hacemos? Como psicóloga, ¿cómo consideras al uso medicinal de la marihuana? Que es un tema en puja actualmente. Bien. Bueno, a mí me parece que, como te decía, siempre que se utilice adecuadamente y con bienes médicos, no está mal. En otros países que están mucho más desarrollados se ve que en nosotros se utiliza y no ha habido ninguna contraindicación. Es más, se utiliza hasta en niños con autismo, con esa problemática. Entonces me parece que el buen uso no tiene nada de malo, o sea, no hay que estigmatizar tanto o no hay que tenerle miedo a la palabra marihuana, cannabis y demás. ¿Cuáles son las prevenciones o tratamientos que hay para las diferentes adicciones? Bien, la prevención básicamente se habla cuando la persona ya, como te decía anteriormente, no tiene el consumo, o sea, no tiene un consumo problemático, es empezar a como papás, empezar a ver, porque todo empieza de casa, el núcleo familiar, empezar a ver a nuestros hijos, empezar a ver señales de nuestros hijos, empezar a acompañarlos, empezar a darles amor, a reconocerlos, a respetarlos, a darles su espacio, a indagar, a preguntar, a conocerlos también, porque todo pasa por una cuestión de autoestima. Y como te decía anteriormente, los tratamientos son muy largos, se utiliza siempre una psicología, una rama de la psicología que es el conductismo o el cognitivismo, que buscan una modificación de la conducta de la persona. Si esa conducta está siendo problemática, tratar de buscar modificarla para que pueda cambiar o corregir, si así se quiere llamar, el hábito del consumo, siempre y cuando la persona vea y sienta que es problemático. Y que realmente quiera cambiarlo, ¿no? El cual no es fácil. No es fácil para una persona adicta tomar la decisión de querer cambiar, no es fácil porque es un estilo de vida, se ponen en juego un montón de cosas y hay que trabajar muchísimo, como te decía, con la familia, porque viene todo de ahí. Entonces, bueno. Es un trabajo en conjunto. En conjunto y con un montón de profesionales, porque la persona tiene que estar asistida por psicólogos, por psiquiatras, nutricionistas, es todo un equipo. Bueno, en la ciudad de La Baulalle han abierto uno que contiene... ¿Una fundación? Sí, una fundación. 2 psiquiatras, un par de colegas trabajando ahí, y bueno, y eso me parece también un gran avance. Me gustaría también que dejes tu mensaje para la comunidad, para aquellos que lo estén escuchando y bueno, para aquellos también que necesiten una mano o ayuda, saber a dónde recurrir. Bien. Bueno, también quería destacar que no hay solamente adicciones, como decía, las sustancias, sino también hay adicciones comportamentales, es decir, de comportamiento, al sexo, al juego, a personas, a compras, las personas que son compradoras compulsivas, a las nuevas tecnologías. Hay niños muy pequeños que tienen adicciones a eso